Hola, hoy vamos a conversar de un tema apasionante, de actualidad total, que está llamado a revolucionar a la humanidad y a las interrelaciones del ser humano con su entorno. Estoy hablándoles de la inteligencia artificial. Sin duda, van a existir dos mundos, un mundo antes de la inteligencia artificial y otro mundo después de la inteligencia artificial. Les pido que, si tienen el chance, me escuchen hasta el final para poder recorrerlos por un camino de riesgos y oportunidades, donde si somos inteligentes y estamos alerta, tenemos la posibilidad de recrear un mundo pleno para las generaciones futuras y con optimismo para una vida mejor. Pero si estamos de espalda e ignoramos el reto, otros que están al servicio de fines más oscuros pueden tomar control y generar las angustias que traen eso: oscuridad, belicismo, guerra y retraso al final. Mucho se habla hoy por hoy del tema de la inteligencia artificial, pero la gente conoce muy poco del mismo. Y les comento de manera de secuencia popular cómo identificamos la inteligencia artificial en los últimos 40 o 50 años. Las leyes de la robótica de Isaac Asimov, un escritor muy prolífero que nació en 1920 en Rusia y murió en 1992 en Nueva York, con una producción literaria en ciencia ficción de avanzada. Para mi sorpresa, por allá a principios de los años 80, lo invité a participar en una conferencia en el primer Congreso de Informática al servicio de la gerencia que se hacía en Venezuela. Y una persona de este nivel me enteré por su asistente, que el señor Asimov no viajaba en avión y no había tiempo para planificar otra logística del viaje, y por eso no pudo venir a la conferencia. Asimov era profesor de bioquímica en la Universidad de Boston, fue uno de los más brillantes y versátiles en el tema de la inteligencia artificial y de toda la ciencia ficción. Él fue el que definió las leyes de la robótica. Y las leyes de la robótica decían así, pónganme atención: un robot no puede dañar a un ser humano ni por acción o inacción, ni permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley: un robot debe obedecer las órdenes que les den los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley: un robot debe proteger su propia existencia, siempre que dicha protección no vaya a entrar en conflicto con la primera o la segunda ley. Es muy interesante ver el sentido de preservación a la integridad de la vida y de los seres humanos que Asimov le daba en sus leyes prácticas de la robótica. Tal vez porque ya podía ver los retos y los riesgos que la inteligencia artificial podrían acarrear. Las bases de la robótica contemporánea pueden estar claramente inspiradas en parte de sus escritos y su visión. El propósito de las leyes es que exista armonía entre esa inteligencia, entre esos robots y los seres humanos. Vamos a dejar por un momento a Asimov y vamos a comentar otro tema de gran profundidad y también prolífero en el tema de la ciencia ficción. Algunos de ustedes deben recordar una película del año 1968 del director Stanley Kubrick y del escritor inglés Arthur Clarke, que se llamaba 2001 Odisea en el espacio. Era un viaje a Júpiter, un viaje largo que tenía una tripulación importante. La nave espacial tenía una computadora que se llamaba HAL 9000 y es la computadora que controlaba toda la Odisea espacial 2001. Esto lo escribió el célebre escritor inglés Arthur Clarke, que nació en 1917 en Somerset, en Inglaterra, y murió en el 2008 en Sri Lanka. La computadora de la nave resulta que se vuelve temporalmente neurótica, y finalmente todo el tiempo estaba neurótica. Esta computadora tiene la capacidad de analizar y generar pensamientos
y emociones. Estoy hablando del año 1968. La novela explica que Hal no puede resolver el conflicto entre su misión, que era de transmitir información con absoluta precisión, y las órdenes específicas que les daban los capitanes de la nave, que eran Bowman y Paul. Y el verdadero propósito de la misión se lo esconde. Y entonces resuelve que hay que deshacerse de la tripulación. Cuando ya la tripulación no está, que están muertas, ya no tendría entonces que mentirles. Y ellos la computadora no podía mentir. El propósito del argumento es como la lógica racional aparta las emociones al momento de decidir, y cómo darle peso a la lógica racional de la inteligencia artificial, a las emociones que todavía no se han generado. Más recientemente vemos otra película que se llama Terminator. Entonces está Skynet, que es un sistema informático muy avanzado que también posee inteligencia artificial. Una vez que el sistema toma conciencia de sí mismo, vio a la humanidad como una amenaza a su existencia. Y debido a que los mismos científicos que trabajaban en Cyberdyne, que eran los dueños de Skynet, deciden cerrarlo. Skynet se da cuenta de eso y entonces decide desencadenar un holocausto nuclear, que es lo que se llamaba el Judgment Day, el día del juicio final. Y bien, estos son ejemplos que hemos vivido en el cine en los últimos 40 años. Y dependiendo de la edad de quien me escucha, es posible que han visto estas películas muy famosas donde, sin decirlo, se introduce de una manera práctica y muy dramática todos estos conceptos de inteligencia artificial y sus consecuencias extremas. Y no te engañes a ti mismo, aunque estas películas están basadas en ficción, cuando fueron hechas, tienen los principios básicos que soportaron el pensamiento. Tienen un paralelo directo con lo que estamos viviendo hoy y lo que tenemos por delante la raza humana de cara al futuro. La inteligencia artificial, definámosla, es como la capacidad que tienen las máquinas para realizar tareas que son típicamente asociadas a la inteligencia humana. Y como son del aprendizaje y la resolución de los problemas que solamente podemos hacer los seres humanos. En definitiva, la última meta de la inteligencia artificial es la capacidad de generar raciocinio y es la creación de pensamiento. Alguien podría decir que es como una suerte de Frankenstein contemporáneo. Los beneficios realmente pueden ser enormes para la humanidad, pero ciertamente los riesgos también son de gran magnitud y son una amenaza si no estamos pendientes de ellos. Estamos trabajando en el tema de la inteligencia artificial durante muchos años. Esto no es reciente, pero ahora es cuando comenzamos a ver las aplicaciones prácticas. Y el camino todavía es largo, aunque los avances que se han hecho son sustanciales y la velocidad está aumentando mucho. Hoy en día las máquinas pueden aprender de la experiencia, pueden adaptarse, incluso pueden realizar tareas similares a los humanos con la ayuda de la inteligencia artificial. Tenemos ejemplos actuales de inteligencia artificial que van desde computadoras que juegan ajedrez, autos que no necesitan conductor, y todo esto se basa en gran medida en una cosa que se llama deep learning, aprendizaje profundo. Es la capacidad para procesar pensamiento y capacidad para procesar el lenguaje natural. Ahí tenemos a la cerebro de Alexa, y que le decimos, dame un timer de 15 minutos y dime cuándo pasó. O le preguntas cuánto tiempo para cocinar un roast beef que esté en término medio. Y Alexa te responde. Estamos al principio de muchas aplicaciones prácticas, como por ejemplo, monitorear lo que son los sensores de la falla de equipo y avisar que los equipos pueden fallar antes de que los equipos fallan. Si esto se tiene implementado, esto reduce los costos, tienes mucho menos tiempo de los equipos detenidos, esto aumenta significativamente la productividad y viene todo este concepto del deep learning, que es el aprendizaje profundo, que es un método donde esta inteligencia artificial enseña a las computadoras a procesar los datos de una manera que está inspirada en el cerebro humano.
Estos modelos de aprendizaje profundo pueden reconocer patrones complejos, como con las imágenes, los textos, los sonidos, las voces y otros datos, y los pueden hacer en enormes cantidades y de esta forma producir, óigame bien, conocimiento y hacer predicciones precisas. La seguridad y protección para el mantenimiento anticipado y preventivo, como les decía, de equipo y de otros patrones, está allí a través de estas metodologías. Por medio de los drones equipados con inteligencia artificial, puedes recolectar información y data anticipada de eventos, tanto en la agricultura, como en las redes eléctricas, como en la industria de la construcción. Y si en lugar de personas usas drones para las inspecciones, reduces el costo, no sé, en un 50, en un 70%. En las áreas de personal, en reclutamiento de personal, ahí tienes otra ventaja enorme. Imagínate que tienes 10 millones de resúmenes, de currículum que tienes que revisar. Tienes 10 millones de posiciones a las cuales puedes aplicar esos resúmenes que te han mandado muchas personas. Y tienes 1.3 millones de especialidades técnicas en los cuales vas a distribuir eso. Bueno, tú puedes hacer match de la gente que exactamente califica para el trabajo que alguien está ofreciendo. Y esto lo puedes hacer a una velocidad pasmosa. Obviamente, esto viene a un costo porque atacas el desarrollo natural de los eventos, ya que hay personas que pudieran hacer un buen trabajo en el área, pero al no ser seleccionados porque no son el perfect match, no le das el chance. Y entonces a esas personas con menos porcentaje de match ya no pueden aplicar y no pueden desarrollarse de la misma manera. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Bueno, creas una sociedad que es más selectiva, donde en el tiempo comienzas a desplazar talento que pudiera ser calificado, pero ahora lo consideras menos calificado al tener estas herramientas de comparación. En el fondo, el riesgo es crear desigualdad, desbalance en función de la búsqueda de un talento más brillante, y esto es crítico en la nueva sociedad, porque pudiera tender a ser muy desigual. Todo lugar a un mundo de trabajadores perfectos, pero en el camino descarta a la gente buena que pudiera desarrollarse y alcanzar buenas posiciones en la sociedad porque no tienen la capacidad de competir en estos elementos. La inteligencia artificial es buena para muchos sectores, para la educación, obviamente para el sector militar, para las aplicaciones al trabajo, para las aplicaciones y selección en las universidades, lo que son las admisión, para los planes de seguro, para las escrituras de documentos, para la lectura de documentos, para la fabricación, para fábricas de todo tipo de género, en el sector agrícola, para la rotación de cultivos, en la medicina, para operaciones quirúrgicas. No debemos tener miedo. Y como humanos debemos pensar en la bonomía y el triunfo del bien sobre el mal. Las armas se hicieron para cazar, para buscar alimento. Fuimos los seres humanos las que las convertimos en instrumentos de dominio, de destrucción y de sometimiento. No debemos tener miedo. Más bien, regar y difundir los valores de moral, de familia y principios, donde eliminemos la pornografía, eso que se llama el dark web, el tráfico de los niños, que todo eso esté execrado de la sociedad y esté penalizado en el pensamiento. Yo les pido a todos que hagan al final una reflexión individual a solas cada uno de ustedes, porque esto puede ser importante para usted, cómo se beneficia de esto, porque esto puede afectar su vida diaria. ¿Cuál es el impacto? ¿Y cómo me debo preparar y equipar para entender y actuar ante estas herramientas de cambio que van a transformar a la humanidad? Muchas gracias. Hablo para ustedes, Tulio Rodríguez, y nos vemos en la próxima.